Está bien, sí se ve entonces. Ok. Continuando con la clase de tejido conectivo general, antes de ir vamos a un poquito a repasar el tema, ¿no?, del tejido conectivo. Como les decía, existen 4 tipos de tejidos: el tejido conectivo epitelial, muscular y el tejido nervioso. Pero nosotros vamos a estudiar el día de hoy el tejido conectivo. El tejido conectivo, a diferencia del epitelial, tiene células poco diferenciadas. ¿Qué quiere decir que son poco diferenciadas? ¿Alguien me puede decir qué significa esa palabra poco diferenciadas? Si no hay nadie, está bien. Entonces, nosotros decimos que las células poco diferenciadas significa que estas células no han evolucionado tanto. O sea, no han llegado a su máxima evolución. Cuando estas células son poco diferenciadas, generalmente son totipotenciales. ¿Qué quiere decir totipotenciales? Que están siendo multifuncionales, que están cumpliendo varias funciones. El tejido conectivo además es de origen mesodérmico, de la capa germinativa del medio. Tiene mucha sustancia intracelular y también tiene fibras conectivas. Es vascular. ¿Qué quiere decir vascular? Que es irrigado, que posee vasos sanguíneos. Posee también células irregulares. ¿Qué quiere decir que son células irregulares? Que no son de tipo geométricas, como el tejido epitelial. Entonces, y también el tejido conectivo es un tejido conectivo nervioso. ¿Qué quiere decir tejido conectivo nervioso? Que posee bastante inervación. Entonces, yo ya les expliqué esto acerca de la stem cell, de las células madres hematopoyéticas. En cuanto a las funciones del tejido conectivo, son 4 funciones principales: de soporte, nutrición, almacenamiento y protección, según el tejido conectivo que corresponda. Acá tenemos una vista microscópica, no microscópica, pero más que todo esquemática, del tipo de células que conforman este tejido conectivo. Acá, por ejemplo, tenemos a los capilares sanguíneos. ¿Por qué capilares sanguíneos? Porque ya les dije que es un tejido vascular. ¿Qué quiere decir vascular? Que es un tejido irrigado. Por lo tanto, posee capilares sanguíneos. ¿Qué son los capilares sanguíneos? Es una terminación de las arterias. Es prácticamente la terminación. Son como las arterias, pero un poco más pequeñas. Tenemos también las fibras reticulares, fibras de colágeno, macrófagos, matriz extracelular. Son todas las células que conforman el tejido conectivo general. Tenemos acá los fibroblastos, tenemos también a los eosinófilos, tenemos a las fibras de elastina. O sea, tenemos este tipo de células en este tejido. También tenemos adipocitos. Ese es el tejido conectivo general. Ahora, en cuanto al tejido conectivo general, tiene sus componentes, ¿no? Son fibroblastos, macrófagos, plasmocitos, mastocitos. Todo esto ya vimos la clase anterior. Pero en cuanto a este tejido, para continuar la clase de hoy, ese tejido conectivo general, ¿qué cosa posee? O sea, en general, posee células, ya sean fibroblastos, macrófagos, adipocitos y mastocitos. ¿De qué funciones cumple el tejido conectivo general? Cumple funciones de nutrición y soporte estructural de órganos. Son funciones que ya dijimos anteriormente. Ahora, en cuanto al tejido conectivo general, tenemos que este tejido conectivo va a dividirse en 2 tipos. Tenemos nosotros al tejido conectivo laxo y al tejido conectivo denso. Acá tenemos un ejemplo del tejido conectivo laxo. En la siguiente diapositiva vamos a observar las diferencias. Pero acá nosotros, por ejemplo, observamos una imagen a vista microscópica. ¿De qué? De la piel. Ahora, la piel está formada por varias capas, ¿no? Tenemos en secundaria generalmente te enseñan que está formada por la epidermis, por la dermis y por la hipodermis, o también llamado tejido celular subcutáneo. En cuanto a esta epidermis y la dermis, está, como nosotros hablábamos hace 2 clases, hay tejidos, o sea, los tejidos se han dividido generalmente en 4 tipos, ¿no? En tejido muscular, en tejido nervioso, tejido conectivo y el tejido epitelial. Pero para hacer un poco más práctica al estudio de la histología,
Pero si nosotros podemos ver en la práctica es que generalmente los órganos están conformados por la unión de varios tipos de tejidos. Por ejemplo, nosotros acá tenemos a la piel, ¿verdad? ¿Qué pasa con la piel? La piel es un tejido de tipo complejo. ¿Pero por qué la piel es un tipo de tejido complejo? Porque está conformado por más de un tejido, más de un tipo de tejido. ¿A qué llamamos esto? Por ejemplo, nosotros tenemos acá a una capa, ¿no? Que es la capa del epidermis. Luego tenemos a la dermis. Y prácticamente la piel está conformado tanto por tejido conjuntivo y tejido epitelial. La parte que no se ve mucho acá, no se ve, es más que todo tejido epitelial. Luego viene la parte que es tejido conjuntivo también, la dermis, y luego tenemos al tejido adiposo que viene a ser la hipodermis. Entonces, de estos dos tipos de tejidos conectivos que existen, tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso, tienen sus diferencias. Acá tenemos las principales diferencias. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso? En cuanto al tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso, ambos tipos de tejidos poseen fibras colágenas. La diferencia es que en el tejido conectivo laxo, estas tienden a ser finas, mientras que en el tejido conectivo denso son haces gruesos. También tiene fibras colágenas, pero son haces gruesos. Por eso es más que todo esta palabra, denso, de densidad, de más peso, porque son haces gruesos. Otra diferencia que observamos es que el tejido conectivo laxo sí posee abundantes células y vasos sanguíneos, mientras que el tejido conectivo denso tiene menos vasos sanguíneos y células que el conectivo laxo. Otra diferencia es en la función. La función del tejido conectivo laxo es más que todo de nutrición y mantenimiento de órganos, mientras que el del tejido conectivo denso es más que todo de dar soporte estructural a los órganos. Entonces, además de estos dos tipos de tejidos conectivos que existen, de esta clasificación, tenemos una subclasificación. Por ejemplo, el tejido conectivo laxo se va a dividir en tres tipos de tejidos conectivos laxos. Va a ser tejido conectivo laxo mucoso, tejido conectivo laxo areolar y tejido conectivo laxo elástico. Esta subdivisión, que son tres subdivisiones, más que todo va a ser porque cada uno de estos tres tipos de tejidos del tejido conectivo laxo van a pertenecer a distintos tipos de órganos. Por ejemplo, el tejido conectivo laxo mucoso es también llamado embrionario. ¿Por qué? Porque es gelatinoso y se va a encontrar en la gelatina de Wharton del cordón umbilical. La gelatina de Wharton tenemos acá la imagen microscópica, es esto. Si alguno de ustedes va a ir a carreras afines a ciencias de la salud, van a llevar el curso de histología y podría venirles esto en su examen, ¿no? ¿Qué se ve, qué se observa en la imagen? ¿Qué se observa en el microscopio? Esto es la gelatina de Wharton. Es prácticamente el cordón umbilical. Acá tenemos un cordón umbilical, presten atención a lo que estoy dibujando. Es un cordón umbilical cortado transversalmente, o sea, es un corte transversal. Y acá se puede observar prácticamente todo lo que corresponde al tejido de la gelatina de Wharton, del cordón umbilical. Entonces, tenemos nosotros también a que este tejido conectivo laxo mucoso va a estar conformado más que todo por abundantes fibroblastos y sustancia amorfa. Por eso es que el signo de mayor cantidad de fibroblastos y sustancia amorfa y menor cantidad de fibras colágenas. Entonces, otro tipo de tejido conectivo laxo es el tejido conectivo laxo areolar. ¿Por qué areolar? Porque está conformado por las células del tejido conectivo que tiene fibroblastos y macrófagos. Es más que todo el relleno de órganos, de algunos órganos. Tenemos nosotros a lo que es
el estómago, los intestinos, el hígado, todo esto está conformado por tejido conectivo laxo areolar. Si les preguntaran, por ejemplo, ¿qué tipo de tejido conectivo es el que está llevando, es el que está conformando el relleno de todos los órganos? Ustedes contestarían el tejido conectivo laxo areolar. Ahora, en cuanto al siguiente tipo de tejido conectivo laxo, tenemos al tejido conectivo laxo elástico. Está conformado básicamente por fibras elásticas y fibroblastos. Se encuentra en los vasos sanguíneos y el mesenterio. Como repaso, tejido conectivo laxo. Este tejido conectivo laxo se divide en tres, ¿no? Tres tipos de tejido conectivo laxo. Tenemos nosotros acá al mucoso, luego tenemos al areolar y por último tenemos al elástico. Ahora, en cuanto al tejido conectivo laxo-mucoso, es simplemente un tipo de, un solo órgano, o un solo tipo de tejido, o un solo tipo de zona, ¿no? Que es la gelatina de Wharton del cordón umbilical. Solamente es esto, solo es esto. En cuanto al tejido conectivo laxo areolar, relleno de órganos, solamente órganos, solo órganos. Y en cuanto al tejido conectivo laxo elástico, solamente es vasos sanguíneos y mesenterio. Luego tenemos al tejido conectivo denso. El tejido conectivo denso puede ser tanto regular o irregular. ¿Por qué llamamos el tejido conectivo denso regular? O también llamado tendinoso modelado, ya que sus haces se disponen paralelamente entre sí. Está en el tipo de tejido de tendones, ligamentos y aponeurosis. Tendones, ligamentos y aponeurosis. En cuanto al tejido conectivo denso irregular, también llamado compacto o no modelado, sus haces se disponen en distintas direcciones. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre el tejido conectivo laxo, entre el tejido conectivo denso, regular e irregular? Es la disposición de sus haces. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo denso regular se disponen paralelamente entre sí, mientras que en el irregular sus haces se disponen en distintas direcciones. Entonces, ¿dónde está localizado el tejido conectivo denso? En tendones, ligamentos y aponeurosis. Y el tejido conectivo denso irregular se localiza en la dermis profunda, el estroma, periósteos, pericondrios, cápsula de órganos, testículos, hígado, submucosa del tejido del tubo intestinal. Esta también es una imagen de piel. Entonces, acá tenemos una imagen de piel. En cuanto a la imagen de piel, esta parte nosotros entendemos, esperen, como la dermis. Como la dermis. Esperen, dermis es hasta acá, desde acá. ¿Qué pasa con esta dermis? Esta dermis va a tener dos tipos de divisiones. Uno va a ser el estrato papilar o el estrato reticular, también llamado dermis superficial y dermis profunda. La dermis profunda o dermis reticular va a ser tejido conectivo denso irregular. Exactamente, tejido conectivo denso irregular. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos acá a la piel. ¿Por qué tenemos acá nosotros a la piel? Y ya que es un tejido conectivo, uno de los más importantes. Ahora, ¿qué pasa con la piel? Está constituido por una porción epitelial de origen ectodérmico. Lo que yo les dije, ¿no? Que hay varios tipos de zonas en las que los tejidos se van a mezclar. Estas son zonas de tipo de tejido complejo, Ahora, acá nos menciona que está constituida por una porción epitelial de origen ectodérmico, de la primera capa germinativa. Luego tenemos la epidermis y una porción conjuntiva de origen mesodérmico, la dermis. Entonces, tenemos nosotros a una porción epitelial, la cual es la epidermis epitelial, y una porción conjuntiva de origen mesodérmico, la dermis. Entonces, nosotros en el colegio aprendimos que existían dos tipos
o se clasificaba en dos zonas, la piel, la epidermis y la dermis, pero nosotros también tenemos nosotros acá la hipodermis. Tenemos acá la hipodermis. Entonces, acá tenemos la hipodermis, un poco más profunda que la dermis. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que en la epidermis va a ser de origen epitelial. Va a ser del tejido epitelial. De los 4 tipos de tejidos que tenemos al tejido epitelial, muscular, nervioso, el tejido conectivo y el tejido epitelial, tejido nervioso, tejido muscular y el tejido conectivo. Entonces, de esos 4 tipos de tejidos, la epidermis está conformado más que todo por tejido epitelial. Toda la epidermis es tejido epitelial, mientras que la dermis y la hipodermis es tejido conjuntivo, es tejido conectivo o conjuntivo. Solamente que la dermis es más que todo, se va a dividir en tejido conectivo laxo y en tejido conectivo denso. Mientras que la hipodermis va a ser más que todo, va a ser tejido conectivo adiposo. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Podemos observar que el tejido epitelial está formando la epidermis. Este epidermis va a tener varios tipos de capas, ¿no? Tenemos varios tipos de estratos. Esto es muy importante. Si, por ejemplo, alguien va a postular a carreras afines a las ciencias de la salud, les puede venir esto en su examen, ¿no? Les pueden poner una imagen en un microscopio, les pueden poner ese tipo de tejido. Y acá podemos observar los tipos de estratos que conforman la epidermis. Este es un corte, esto lo que observamos acá es un corte más que todo, ya sería un corte de la piel, ¿no? Un corte longitudinal, creo yo. Entonces, ¿qué pasa con estos estratos? Pasa que el estrato que está cerca a la luz es el estrato córneo. Tenemos acá el estrato córneo. Después del estrato córneo, después de esta zona que es el estrato córneo, tenemos nosotros al estrato lúcido. Después del estrato lúcido tenemos al estrato granuloso. Luego tenemos nosotros al estrato espinoso y tenemos al estrato basal. ¿Y de qué está conformado más que todo esos estratos de la epidermis? Está conformado más que todo por células, ¿no? Estas células, ¿qué vendrían a ser? ¿Alguien me podría decir qué tipo de células se encuentran en la piel? ¿Nadie? Está bien. Entonces, este tipo de estrato es más que todo, son los queratinocitos. Son los queratinocitos subiendo. Mientras la primera capa de la piel, que es el estrato córneo, se va desprendiendo con el tiempo, van a ir subiendo los queratinocitos, ¿no? Desde la capa más basal, desde el estrato basal, hasta el estrato más córneo, hasta el estrato más superficial. Entonces, después de hablarles de la epidermis, vayamos con la dermis. En cuanto a la dermis, ¿qué pasa con la dermis? Nosotros ya dijimos que tenemos 2 tipos de dermis. Tenemos tanto la dermis papilar y la dermis reticular. La dermis papilar es la que se encuentra cerca del estrato basal de la epidermis. La dermis papilar es también llamada dermis superficial, ¿no? Y luego tenemos a la dermis reticular. La dermis reticular es llamada también dermis profunda. La dermis papilar está conformada por tejido conectivo laxo y es angosta, es una capa fina, mientras que la dermis reticular es una capa más gruesa y está conformada por tejido conjuntivo denso. Y eso sería todo, chicos. Eso sería toda la clase. La siguiente veremos otro tipo de tejido, si no me equivoco es tejido muscular. Y nada más, eso es todo. Ya falta un minuto para que termine y estudien, chicos. La próxima, algunas preguntas les voy a poner para que repasen.